Buenas noches, amigos y amigas. Ya estamos iniciando nuestro programa Visión Gerontológica. Bueno, vamos a esperar también la participación de la doctora Karina Rodríguez, que seguramente debe llegar en unos momentos, y vamos a comentar también temas de notable interés, incluso también polémicos, ¿por qué no? Bien, ante todo, vamos a recordarles nuestra invitación. Muy bien, así. Te invitamos, pues, a ser miembro asociado o asociada de la Central Gerontológica Internacional, una plataforma para el intercambio profesional, compartiendo experiencias y conocimientos, poder participar en diversas actividades académicas y promotoras, participando de nuestras unidades especializadas como la Unidad Social y de Derechos, la Unidad de Psicología, la Unidad de Salud y Actividad Física y la Unidad de Revisión Conceptual Vanguardia Gerontológica. La cuota de asociado es de $5 y 20 nuevos soles para los ciudadanos de Perú. Bueno, eh, estamos ya culminando un año muy importante para la Central Gerontológica Internacional. Creo que este año nos hemos superado, sobre todo en la calidad de los eventos que hemos desarrollado, y la verdad se ha incrementado también muchísimo el número de personas que están interesadas en formar parte también de nuestras redes internacionales, y ese impacto que ha tenido sobre todo en la red LinkedIn ha permitido que hoy día pues yo pueda tener ya, hoy día tal vez estemos llegando, en el caso particular, esté llegando ya a 8.000 contactos, y eso genera una gran participación de las personas realmente. Hay muchas interacciones de mucho valor que nosotros también compartimos. La central comparte también, digamos, contenidos de otras personas de valor, y estamos también en ese sentido apoyando la difusión de contenidos de calidad con respecto a los temas gerontológicos, y que también podríamos decir de toda lo que es las ciencias del envejecimiento. Eh, entonces estamos para finalizar este año. Va a haber algunos pequeños cambios ya el sábado, y ustedes han visto ya que se ha incorporado la doctora Berenice Abad, ¿no? Para el programa Visión Gerontológica de los sábados. Y como siempre, estaremos tal vez un poquito más tardecito con la doctora Karina Rodríguez, ya que tiene alguna dificultad. Estos días hay tantos compromisos que resulta a veces difícil poder estar en todos, pero esperemos que tal vez más tarde podemos contar con ella. Ahora, porque uno de los temas importantes que teníamos que desarrollar hoy, que tiene que ver también con la intervención gerontológica y quiénes son los que pueden o deberían intervenir realmente. Y el otro tema también que tenemos que desarrollar el día de hoy, en este momento, es los problemas de lenguaje y ambigüedad en el ámbito gerontológico. Bueno, sí, aparentemente un tema que interesa poco, aparentemente un tema de menos importancia, a tal punto que muy pocas veces, yo no sé, yo hace mucho tiempo que no veo un evento que desarrolle este tema, ¿no? De una manera exclusiva, especial, como es el tema del lenguaje de precisión en la gerontología. Muy rara vez se ve una conferencia de ese tipo. Y es cierto, bueno,
adelantándonos un poco al tema de lo que podría ser la intervención gerontológica, o sea, todas la forma como abordamos ese tema en nuestro trabajo de cada día y que lógicamente hay algunas personas profesionales que también están un poquito preocupados porque hay muchas personas que han comenzado a trabajar dentro del ámbito gerontológico, pero que en muchos casos también había sido personal que no es lo suficientemente profesional o que no tendría las competencias necesarias para desarrollar lo que es la intervención gerontológica. Porque una cosa es que tú seas una persona culta, una persona que lee y que por lo tanto, de alguna forma tú puedes ser un autodidacta, pero eso no te da la autorización para que tú puedas intervenir en el ámbito gerontológico. Cuidado, una cosa es que tú manejes bien el lenguaje, la conceptualización, el manejo del tema a nivel de comunicación, de información, pero ojo, ten cuidado. ¿Ya? La persona que tiene que intervenir verdaderamente en el ámbito gerontológico son las personas que están capacitadas, ¿no? De una manera precisa y a través se puede, bueno, en el caso de los gerontólogos, ustedes saben muy bien, hay los licenciados en gerontología y hay los especialistas en gerontología. Y esto es interesante porque hay, digamos, hoy día eh, hay profesiones que hace 5, 10 o 15 años no ibas a pensar que se iban a vincular con el tema gerontológico. Hoy día hay licenciados en marketing, ¿no? Que también tienen una maestría en gerontología. Yo he visto, hay ingenieros, hay arquitectos, es decir, el, el tema este transdisciplinar, ¿no? De la gerontología está en un constante desarrollo y está atrayendo a profesionales de un área en la cual antes no participaban, muy poco. Entonces, es más, había también un momento en el que había poco conocimiento incluso sobre lo que era el papel del gerontólogo o quién era el gerontólogo. Y a veces se confundían las personas que no tenían todavía el conocimiento necesario, que creían que el gerontólogo era el médico geriatra, y también se ha escuchado algunas veces algún médico que por ahí dicen, ¿cómo es posible que vienen a ser gerontólogos si no son médicos? También he escuchado eso. En esta experiencia importante que he podido transitar desde el inicio de la creación de la Central Gerontológica Internacional, a partir del 2013, yo he notado muchas cosas, muchos cambios importantes en estos 12 años. Y eso es lo que quería también decirles. 12 años de la Central Gerontológica Internacional que lo hemos cumplido en el mes de noviembre y vemos cómo han cambiado las cosas. Es decir, ya hay también, pero ojo, ¿estamos mejorando? Sí, definitivamente. El hecho de que más profesiones se vinculen con el tema gerontológico es magnífico, por supuesto que sí. Pero también hay que tener cuidado con los sesgos, hay que tener cuidado con la precisión en el lenguaje. La gente dirá, "Ah, pero el lenguaje es lo de menos". No es así, no es correcto decir eso. Necesitamos, al contrario, un lenguaje de precisión, porque tenemos que vencer a esa ambigüedad, a esa idealización que estamos viviendo también. Es decir, por un lado, ¿para qué? Hay que decir la verdad. ¿Estamos comunicando mejor que antes? Sí, yo creo que estamos mejorando. Estamos mejorando, estamos comunicando mejor que antes,
pero también por ahí aparecen cosas que tal vez no sean muy correctas. Yo creo que cuando nosotros que hablamos español, ¿no es cierto? Ya sabemos claramente cuando nos referimos a personas mayores de 60 años, personas mayores. Algunos todavía utilizan adulto mayor, que desde el punto de vista del lenguaje, digamos, del idioma español, sería correcto, pero hemos ya optado por la opción persona mayor, ¿no? Ahora, pero de todas maneras todavía quedan muchas cosas que precisar. Por ejemplo, veo que el término senior, ¿no? Que viene en inglés, está siendo utilizado como sinónimo de persona mayor. Si nosotros tenemos un término ya bastante claro, definido y preciso en nuestra lengua, en el español, o sea, en nuestro idioma, deberíamos decirlo entonces. ¿Por qué tenemos que ser senior? Por último, el término senior es un término que se usa comúnmente como un tema que está relacionado al ámbito profesional, ¿no? En general, a las cuestiones laborales, ¿no? Y que no deberíamos utilizarlo como si fuera un sinónimo, como decir persona mayor, sinónimo. Entonces, estas son imprecisiones que no deberíamos tener. Así como tenemos este tema tan complejo, tan absolutamente complejo como es el envejecimiento, y que lo peor que podemos hacer es cuando empezamos con las simplezas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mañana voy a estar más viejo porque voy a cumplir un año. ¿Esas tonterías todavía se escuchan? No creo, no lo creo, tal vez. No, los escuché, sí. Tengo yo una antología de la imprecisión. Yo tengo recolectados frases para la historia de la imprecisión. De la imprecisión en la forma como abordamos el lenguaje, cómo conceptualizamos. Si no partimos de una conceptualización adecuada, entonces vamos a generar solamente ambigüedad y dificultad en la comprensión. Pero sí veo avances importantes y que me da mucho gusto, por ejemplo, que un gerontólogo español muy destacado como Javier Yanguas lo dijo claramente. El término, o cuando referíamos a la vejez, ¿no? Cuando nos referíamos a la vejez, eh, no se puede considerar esto en una cuestión puramente cronológica. La vejez puede comenzar antes o después en alguna persona. Eso también tenemos que tener las cosas claras. Lo que pasa es que a veces pareciera que nosotros quisiéramos simplificar las cosas para que nos parezca más fácil todo, ¿no? Entonces queremos acomodar un poquito la realidad. Eso es lo que hacemos, acomodar la realidad. Pero, o sea, decir, ya, entonces no, mucho problema, ya mejor arreglemos esto así. Pero lamentablemente, para decirlo, cuando estamos en el reino de la complejidad, hay que pensar de manera compleja también. Entender que las cosas no son tan simples, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos vamos a poner por acá. Sí. Ujú. Listo. Entonces, las cosas no son tan simples. No se puede. Ahora, con la cuestión, ustedes vieron, han podido, si no lo han visto, les recomiendo que vean el- la exposición que realicé en el evento de Vanguardia Gerontológica, el evento de sustentación de conclusiones. Obviamente, alguien me decía, Luigi, pero tú no has concluido qué cosa es el envejecimiento. No, señor. Aquí la idea es
cuando yo he concluido, o sea, en la parte que hice conclusiones, tengo que reconocer lo que es real y expresarlo y darlo a conocer. El envejecimiento es como en su definición, no hay un consenso definitivo, ni yo lo voy a crear aún, ¿no? Ni tampoco yo lo voy a crear. Sin embargo, estamos abordándolo como una cuestión de alta complejidad y ahí lo estamos diciendo. Y estamos sí alertando también de que no tratemos de simplificar lo complejo porque eso los aleja más de la verdad, de la realidad y de la validez científica. A veces criticamos a algunos científicos porque decimos que están interesados solamente en el tema biológico, pero bueno, si sus investigaciones en el ámbito biológico del envejecimiento son cosas validadas y comprobadas, aplaudan y recojan esa información. No que son anti-aging. Yo no sé si será anti-aging o no aging, no sé. Lo único que yo les digo una cosa, cuando una teoría una, que está basada verdaderamente en evidencia científica, tenemos que reconocerlo. Pero no, nosotros no vamos a estar, eh, digamos, abordando eh, no sé, postulados que no tengan no tengan, no se basen realmente en la lógica, en la validez científica, que simplemente se dice tal cosa porque se ve conveniente, ¿no? Ah, sí, es algo que es más fácil de manejar. Entonces, cuando nosotros estamos en ese territorio de la simpleza, de la falta de precisión, de la ambigüedad, no estamos aportando a una conceptualización moderna, adecuada. Y por lo tanto, si no tenemos una buena conceptualización, no vamos a andar bien, no vamos a desarrollarnos correctamente. Entonces, eh, hay algunos de mis colaboradores profesionales del grupo de la central, a veces se preocupan porque ven que hay muchas personas que están entrando a trabajar con las personas mayores y aplicando ciertos métodos diversos y que cuando vamos a considerar el tema de lo que yo le dije inicialmente, el tipo de la cuestión de la intervención, ¿no? Interventores en gerontología, gente que ingresa al territorio de gerontología y participa eh, trabajando directamente en la intervención gerontológica. Entonces, yo digo, una persona culta, preparada, leída, puede comprender totalmente el sentido de la gerontología. Tiene derecho a conocer y nadie le puede decir que deje de conocer, que eso no tienes por qué saber eso. No, al contrario, eso es parte de la cultura, de la forma, porque la formación de la persona no es solamente la universidad. Si tú vas a la universidad y de ahí ya no te actualizas, no te formas, estás, no estás bien. Entonces hay que entender esto. El problema es que hay algunos profesionales y amigos, amigas y amigos que me han comentado, Luis, fíjate que acá están interviniendo en temas digamos, directamente que se vinculan al tema de las personas mayores, personas que no tienen la calificación, ¿no es cierto? O sea, que no tienen estudios gerontológicos o en todo caso son estudios muy sesgados y por lo tanto no lo ven como algo positivo, sino por el contrario, porque
El tema es cómo reforzar la formación y la educación en el tema gerontológico. Cómo formar gerontólogos. Ahora, la forma en o digamos, o los programas, la estructura de los programas de país a país también tiene diferencias muy claras. Incluso en un país, las universidades tienen distintos los programas de gerontología. Unos empatizan más en otra cosa. Y, y cuando uno se preocupa y dice, pero ¿por qué ocurre esto? ¿No? Definitivamente tenemos que reconocer que la gerontología no es una ciencia exacta y por lo tanto tenemos que seguir siempre estas posturas abiertas al cambio, ¿no? Las personas que no están actualizadas, que no están viendo, porque también no es cuestión solamente de que alguien te enseñe en la universidad, no, no solamente eso, también tienes que estar pendiente de lo que ocurre, ¿ve? Tienes que estar viendo el escenario, que es lo que está pasando hoy día, entrar a las redes sociales, conectarte con profesionales de primer nivel. Tenemos que hacer muchas cosas acá, tenemos mucho que comunicar, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, lamentablemente no ha podido venir la doctora para poder, porque queríamos conversar por el tema más que nada que está relacionado a los interventores, ¿no? Pero en todo caso ya tenemos la idea clara de que una persona que intervenga en el ámbito gerontológico tiene que tener la formación adecuada. ¿Y quién define cuál es esa información adecuada? Por eso también hay que pensar en dónde estudian estas personas, cuál es la calidad, ¿no? Y sobre todo, y a veces, por ejemplo, como ha ocurrido y seguramente ocurrirá en otros países, eh, la cuestión política es la que hace que una persona pueda trabajar, por ejemplo, en un centro de adultos mayores o con algún tema relacionado. Es decir, la cuestión política, porque ya pues es una persona que apoyó de repente al alcalde o la autoridad, entonces le van a dar un trabajito ahí, ¿no? Con las personas mayores. Como si esta cuestión de trabajar con personas mayores se tratara de un tema pues que cualquiera lo podría hacer. Estas cosas ocurren todavía. Y eso no nos ayuda, definitivamente no. Y porque todo lo que yo he visto, de lo que he sido testigo durante estos años, me ha hecho ver cosas que hoy día la gente dirá, pues caramba, es que esto es increíble, pero es cierto. Le he dicho, tengo una colección ahí de frases increíbles, que no se podría creer que una persona mayor, o perdón, un profesional, ¿no? Con títulos, con magísters y todo, ¿cómo es posible que pueda expresarse de esa manera? O decir cosas que ni siquiera tienen una falta de lógica. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí. Ahora, porque si vamos a pensar en el envejecimiento, cuando vamos al envejecimiento, es un tema complejísimo que nosotros tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad y y tener en cuenta que necesitamos precisión en el lenguaje. O sea, no es cuestión de que, no, que esta palabra en mi país es linda, pero no es cuestión de país a país. Tenemos que tener algo más universal, entender eso, ponernos de acuerdo. Ya ha habido una asamblea internacional. No que en mi país esta palabra es bonita, pero en otro país no es bonita. Entonces, por lo tanto, tenemos que avanzar hacia la universalidad.
Eso es lo que tenemos que hacer. A la precisión. ¿O acaso la gerontología no es una ciencia que se respete? ¿Mm? Entonces, como ya sabemos, pues, ya sabemos, hoy en día ya no se puede hablar de vejez como se ve en esas publicaciones un poco antiguas ya. En Google todavía pueden encontrar esas antiguas donde dice que la vejez comienza a los 60 años. Es falto de lógica, totalmente. Porque la vejez es en realidad una etapa de la vida. Y como etapa de la vida, no todas las personas lo transcurren exactamente igual, de preciso. No, entenderlo. O sea, una persona podría decir que la vejez para ella llega a los 70, 75 años. Y otra persona de repente puede haber llegado a la vejez a los 55 años. Porque no se basa en la edad cronológica. No tiene nada con la cuestión de la cronología. Es la funcionalidad, la capacidad intrínseca, ¿no? Que cuando esto va a generar cambios, esos cambios significan un antes y un después, ¿no? Entonces entendamos, y también hay que decir que así como, bueno, se habla del curso de la vida, entonces, si una etapa de la vida está encadenada con la otra, influye sobre la otra etapa y así sucesivamente, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que ser una sociedad preventiva, una sociedad en la que cual no se va a enfocar la política pública exclusivamente a mayores de 60 años. Andas, ya, los vulnerables para la política de 60. Esta manera de denominar es una manera también de ser edadistas. Para mí eso es edadista. A las personas que ya se les moteja directamente como vulnerables por el simple hecho de que cumplieron 60 años, cuando en realidad, bueno, si vamos a ir al significado de lo que es ser vulnerable, cualquier persona podría ser vulnerable en algún momento y en cualquier momento de la vida. Pero cuando tú estás haciendo esta segmentación de vulnerables, estás realmente actuando de una manera edadista, definitivamente. Y esto nos lleva a pensar de que, por un lado, sí se ven cosas interesantes. Hoy día las personas mayores están mucho más presentes, ¿no? En el día a día. Ya no podemos decir que son invisibles. Yo creo que eso de que no somos invisibles, ya no puede haber hoy en día un desfile, una promoción que diga no somos invisibles. No, lo que debería decir es aquí estamos simplemente. Eso es lo que debemos decir. Ya no que eso de que no somos invisibles. Eso ya pasó. Ahora tenemos canales de YouTube dirigidos y conducidos por personas mayores en su calidad de persona mayor. Tenemos espacios en las redes sociales en general. Y la participación y el hecho de que estén ahí presentes ya ha renovado todo esto. Por eso digo, cuando yo me refería hace pocos años en un artículo, cuando escribí el nuevo escenario gerontológico, justamente eso fue lo que yo observé. Observé que había un una, digamos, una tendencia nueva, ¿no? Una tendencia de estar más presente dentro de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, personas mayores que participan mucho más de todas las actividades sociales, que algunos prejuicios ya se van quedando de lado. Entonces, en este universo nuevo de donde se generan cambios, después se le ha dado a llamar
nueva longevidad, pero obviamente ya algunos años atrás ya se dio como el nuevo escenario gerontológico. Y cuando yo leo justamente sobre el tema de nueva longevidad, efectivamente, eso es lo que yo veo, que están hablando de ese nuevo escenario gerontológico. Están hablando de personas que tienden a ser más saludables. ¿Por qué? Porque tienen una actitud más positiva frente a la vida, participan mucho más de la vida social y, en fin, una serie de cosas que ya poco a poco se han ido dando, especialmente y justamente cuando eh, el Internet, ¿no? El Internet se hizo eh, ya algo al alcance de todos, ¿no? Las redes sociales también ya comenzaron a ser abordadas por las personas mayores y ahora más con esto del Zoom, ¿no? Que nos favorece también la comunicación, que facilita mucho más la comunicación y la difusión del conocimiento sobre todo, ¿no? Entonces, eh, esta etapa nueva, tan importante, tan interesante, pero también hay que ir viendo como cuando yo, bueno, retomando el tema de la complejidad, ¿no? Del envejecimiento en general, hay también tendencias que tratan de hacerlo todas las cosas más simples. Y esa simplicidad generalmente es falaz, es una falacia. No se puede hablar tan fácilmente, tan suelto. Es como el ponente que aparece en un escenario, dice algo, hace una afirmación y a continuación pasa a otro tema. ¿Qué cosa está haciendo esta persona? Simplemente no sustenta lo que dice. Si yo hago una afirmación, si yo digo, el envejecimiento comienza a tal fecha o no sé qué momento, estoy obligado a decir cómo y por qué. Entonces, ¿acaso qué cosa estamos expresando axiomas? Esto acá no estamos expresando axiomas. Acá estamos hablando de que, y que me agradó mucho una doctora, lo que me dijo Luis, oye, cuál es la cuestión esta del inicio del envejecimiento, que hay ahí polémicas. Sí, pues me dijo, hay varias teorías. Y es cierto, varias teorías. Algunas personas dicen, ah, no, que esa es la teoría verdadera, esa es la teoría. Bueno, hay teorías por aquí y teorías por allá. Pero lo que sí está bastante claro, que el envejecimiento es un proceso de la vida que se da en la dimensión del tiempo, pero no por causa directa del tiempo, sino de las ocurrencias, ¿no? Dentro de ese determinado tiempo. Entonces es más complejo. Entonces, por esa razón, no podremos ver al envejecimiento como una cuestión de caída constante, ¿no? Hay momentos de repunte. Incluso nuestros órganos internos no envejecen al mismo ritmo y nosotros no envejecemos igual que nuestros hermanos o con nuestros primos o de nuestros amigos. Pues es así, nuestro envejecimiento es muy diferente. Cada organismo es otra historia. Y además, el envejecimiento no es una biografía, no es algo que puedas tú determinar que porque la persona cumplió tantos años ya se envejeció. No tiene sentido eso. Por eso digo, recuperen la complejidad. Volvamos a la complejidad. No esas simplificaciones, esos que pueden resultar verdaderamente absurdas. Y por eso que hay cosas que se pueden analizar de manera lógica simplemente. Ni siquiera
hacer una teoría muy difícil. Hay cosas por simple lógica tú tienes de deducirlo. Ahora, lo que el envejecimiento, por ejemplo, es a veces eh, definido de una manera que pareciera que es la vida igual envejecimiento, envejecimiento igual a vida. No es así, no son sinónimos, no son sinónimos. El envejecimiento es simplemente un proceso de la vida, ¿ya? Y en cada persona tiene, no todos envejecen igual, no todos al mismo ritmo, eso está bastante claro. Así que vamos a ver otro tema. Bueno, con respecto al lenguaje y ambigüedad, creo que sí, ya lo hemos abordado de una manera importante. Ya no podemos hablar de, no podemos, tenemos que hablar con precisión, pues. Tenemos que hablar con precisión. Y justamente me gustaría recordarles a ustedes algunas de las conclusiones que se llegó en el caso, a ver si me permiten un ratito para ver esto de nuestra unidad Vanguardia Gerontológica, la unidad creada justamente para revisión conceptual, ¿no? Entonces me gustaría darles a conocer algunas, acá por ejemplo, de nuestra amiga la doctora Berenice Abad, de el tema que abordó, creencias y propósito de vida. Bueno, conclusiones. Ella, bueno, el envejecimiento no es solo biológico, también tiene un aspecto subjetivo muy importante que la doctora Berenice abordó de muy buena forma. Bien, muy bien. Acá tenemos ya llegando a la doctora Karina Rodríguez. Ahorita vamos a abrirle espacio para que pueda estar en pantalla y, y el micrófono. Adelante, Karina. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Gusto saludar. Adelante. Pues hay un tema que me gustaría que participes de una manera muy importante. Acá estamos. Ya puedes activar tu micrófono. Sí, acá estoy a la orden, Luis, con gusto. Y bueno, entonces, mientras tanto, sí, segura, todavía no ha abierto su micrófono. Bueno, mientras tanto, vamos viendo la cuestión de vanguardia gerontológica cuando participamos en la última sustentación de conclusiones. Vamos revisando. A ver, por ejemplo, en el tema A. Yo estoy Sí, acá a sí, la sí, tienes orden, Luis. razón. Algo tienes tú que Vamos a no poner el tienes audio. activo. Listo. Sí, efectivamente, ya el equipo de audio ya está. Ahora Ahora sí sí, puede. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, qué bueno. gracias Luis. Y aquí estamos a la orden, démosle. Sí, qué bien. Mira, bueno, voy a, a dar a conocer un tema y ahí pasamos inmediatamente al tema que quiero conversar contigo, porque es muy importante que tú lo manejes también. Bueno, bueno, por lo pronto, la magíster Judith Ávila
expuso la salud desde una perspectiva gerontológica y con respecto al trabajo realizado, a ver también, el trabajo que realizó, bueno, ella también mandó ese, no, acá está la imagen, quiero ver. Sí, acá está. Sí, la salud desde una perspectiva gerontológica es un estado dinámico de bienestar integral que busca optimizar las capacidades de las personas mayores, adaptándose a los cambios del envejecimiento y promoviendo la máxima autonomía y calidad de vida. Y lo que la doctora Berenice Abad dijo, el envejecimiento no es solo biológico, también es subjetivo. Las creencias influyen directamente en la salud y la funcionalidad, ¿correcto? El propósito de vida actúa como un factor protector del bienestar integral y integrar la dimensión subjetiva es clave en la gerontología actual. Y finalmente, bueno, el mío fue, el envejecimiento es un fenómeno altamente complejo y como proceso vital multifacético. El querer simplificar lo altamente complejo es un despropósito que atenta contra el valor científico de la gerontología. Debemos asumir su complejidad y aferrarse a una lógica rigurosa, descartando las simplezas y esas nociones que idealizan o quieren adecuar de manera conveniente o al gusto. Todavía hay muchas puertas abiertas hacia la investigación y misterios por resolver, pero nuestra mirada debe ser sanamente escéptica y asumir el hecho de que el envejecimiento no lleva a asumir la complejidad sin reservas. Muy bien, ahora sí, Karina, quisiera conversar contigo del tema de... Ahora sí he cerrado tu micrófono. Sí, hoy sí lo tenía cerrado yo. Bueno, Sí, Luigi, ahora sí. para mí, como bien lo comparten y dicen, el envejecimiento es multidimensional, es diverso, es individual y por sobre todo tiene mucho, mucho que ver con el entorno también donde te encuentras. Entonces, es fundamental que toda esta multifactorialidad que tenemos cuando abordamos el tema de envejecimiento lo Ujú, hagamos con responsabilidad, con conocimiento y con la ujú, contextualización del mismo, porque muchas veces pretendemos llevar los temas a nuestro entorno, a nuestro contexto, cuando en la realidad debe prevalecer el contexto donde se desempeña la persona. Yo creo que lo biopsicosocio espiritual debe hacerse valer en todas las etapas de la vida, pero es en el envejecimiento donde más tiene esa importancia ponderal muy similar cada uno de todos estos factores, Luis. muy bien, sí. Mira, entonces, ya, la cuestión aquí, para que, para que tú también para entrar en la conversación, es, se habla de intervención gerontológica. A mí me gustaría que tú definieras la cuestión esta de la intervención gerontológica, que va a ser el tema de la conversación, y quiénes serían en todo caso esos interventores. Cuando tocamos el tema de intervención gerontológica, estamos hablando más allá de lo vi, sino que estamos hablando justo de ese abordaje integral en Ujú, el que tanto la familia, la persona mayor, el entorno social, quienes les asisten, quienes en algún momento tienen que ver con la parte justo, el que está mentoreando o el que está coachando para logro de metas, calidad de vida, cumplimiento de propósitos, tienen todos que estar en sintonía. Yo lo veo, Luigi, como ujú, lo que es el abordaje gerontológico, yo lo veo como una orquesta, donde al final el director tiene que ser el que tenga el mejor conocimiento de todo el entorno y contexto de la persona. ah, Y cada uno va a emitir las notas según el rol que le toque en el momento que estén viviendo y en la medida que todos estén en sintonía de trabajar en pro de la persona mayor, la melodía que va a ser perfecta.
porque no es estático. El abordaje gerontológico es dinámico y va a ser situacional y va a depender mucho del momento, del entorno, de la condición, de la autonomía y del deseo de la persona mayor. Entonces, este abordaje gerontológico debe ir siempre orientado hacia las metas de la persona, soportado por la funcionalidad que pueda tener y la capacidad de autonomía, pero soportado al final por todo el equipo cercano, la red directa que tenga y todos los profesionales que de alguna manera estemos cerca. Pero ¿quién va a dirigir la orquesta? Va a depender de quien tenga el mayor contacto y el mejor Ajá. conocimiento del entorno de la persona. No hay jerarquía que el psiquiatra, el geriatra, el gerontólogo, no es esa la línea, sino que la línea debe ir en torno a quien más cerca pueda hacer incidencia y nos va coordinando el resto para que cada uno hagamos nuestro rol. Ajá. Yo quería justamente sobre eso. He escuchado comentarios o críticas de personas que creen que están ingresando al ámbito gerontológico, de la intervención, quiero decir, ¿no? Obviamente, porque todos podemos aspirar a tener una cultura gerontológica. Todos podemos leer, podemos estar bien cultos, bien al tanto de todo, pero no intervenimos, porque no somos los profesionales competentes para que intervenir. A eso me refiero. Entonces, el punto es, eh, hay personas que están haciendo críticas de que dice que últimamente están ingresando personas que aparentemente no tendrían las competencias adecuadas y, y bueno, no quisiera entrar en polémicas con este tema porque una vez cuando yo toqué el tema me encontré con un contraataque muy bravo, pero bueno, yo quisiera decirte. ¿Quién es, o sea, cómo definirías tú a una persona que trabaja en el ámbito gerontológico? Porque vamos a pensar, porque algunos pueden ser licenciados en gerontología, otros pueden ser de otras profesiones, pero que han tenido estudios gerontológicos, ¿no es cierto? Entonces, hay los especialistas en gerontología y hay los licenciados en gerontología. Hay varios tipos de personas vinculadas. Pero también hay ahora, están saliendo coach y otros tipos de interventores por ahí, eh, que a veces o algunos lo consideran muy bueno y otros lo contrario. Entonces, me gustaría ver cuál es tu opinión sobre esto y cómo definirías tú, o sea, a quién crees tú que debería ser la persona que trabaje directamente. Lo que estamos hablando acá hay una cuestión directa, ¿no? Directa. No estamos hablando de una persona que puede, en teoría, puede tener muchos conocimientos de gerontología, maravilloso, pero estamos hablando de personas que intervienen ya. Eso es lo que quisiera que me comenten. ¿Quiénes, quiénes tienen la capacidad y cómo saber y cómo poder, eh, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Es muy relativo, Luigi, por eso te decía, depende de qué área es la que tú quieres, porque si lo que tú vas, o sea, todos los que estemos metidos en el mundo de la gerontología, todos tenemos que tener conocimiento, capacitación y expertise Claro, gerontológica, todos claro. los que vayamos a hacer Ujú, intervención gerontológica, exacto. pero ¿quiénes van a tener como esa ponderación o ese rol? Si va a ser en el ámbito de metas, logros, vida, pues puede ser el trabajador social, puede ser un mentor, puede ser Claro. incluso una red de personas mayores con que se soporten mutuamente, no necesariamente un profesional de la gerontología. Ahora, si es en Ajá, el ámbito ya. salud, pues tiene que liderarlo la parte de un geriatra, si lo vamos a ver Claro. únicamente como la línea de vida, pero si además encontramos ya condiciones coadyuvantes, pues puede ser un psiquiatra, puede ser un fisiatra, puede ser un internista, o sea, dependiendo de, por eso lo decía, de la capacidad funcional, de qué tipo de intervención voy a realizar y a qué nivel. Claro. Y para eso tienes que tener
el conocimiento profesional de medicina y la capacitación, el entrenamiento en la especialidad y el conocimiento gerontológico, porque al final el que yo sea médico, el que yo sea un internista, no me hace tener un expertise directo en gerontología, sino que al Claro, final debo hacer una parte ya muy específica para fortalecer esta parte de mi línea de conocimiento. Entonces, de pronto, ahí sí que así como lo es la vejez, así de diverso es cada uno de los abordajes que vayamos nosotros a trabajar y a enfrentar o a promover. Y lo que yo, desde mi punto de vista, te diría, pues bueno, ¿quiénes van a poder hacer intervenciones como tal? Todo sí, profesional en el ámbito que corresponda según el rol, metas y programas, porque todo el trabajo tiene que ser multidisciplinario, todo el trabajo en algún momento se vuelve transdisciplinario o ajá, interdisciplinario, sí, sí, porque va a depender de qué fortalezas tengamos en el círculo cercano y si no las tenemos, irlas buscando, ir expandiendo ese proceso a manera que logremos contar con la persona con mayor expertise, mayor conocimiento y pues claro, obvio, nadie puede venir y decirlo. Y te llevo a la plática que tuvimos con la compañera de Colombia, que al claro. final, siendo ella enfermera, que al final está, pero tiene un alto nivel de capacidad en manejo de personas mayores, Sí, en pues, centros, sí, en capacidad. Entonces, dependiendo del rol que tengas, pues así es como se va a tener que ir haciendo la integración de los equipos para el logro de los objetivos, pero siempre tiene que ir centrado en la persona, en las metas de la persona, en los objetivos de la persona y la capacidad funcional y las condiciones de salud que la persona pueda estar enfrentando. Entonces, eh, cerrando sería cualquier profesional con su certificación de ejercer su profesión, agregando conocimiento y práctica del proceso gerontológico de la persona a la que estén trabajando dentro del contexto donde se desempeñe, porque la parte gerontológica nos hace ver el proceso más individual que llevamos del abordaje de la persona mayor. O sea, la parte gerontológica es justo muy huella digital, muy individual, muy una a la vez y no podemos hacer generalizaciones de programas, Luis. sí, pero justamente mi comentario también iba porque, o sea, yo había escuchado varias críticas en respecto a, digamos, profesional técnico, o sea, que no eran licenciados, sino que simplemente eran de nivel técnico o incluso que tenían esas carreras cortas que le dan, bueno, pero, pero acá hay un tema interesante, porque también tenemos que hablar de la personal de los cuidados, ¿no es cierto? De los cuidados o las asistencias, que no necesariamente tienen que tener un título profesional, sino son nivel técnico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y de hecho, una podóloga podría ser una excelente interventora en ese sentido, ¿no? Porque estás apoyando la salud de la persona mayor, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que intervienen ahí. Ahora, la cuestión es, todas las personas que intervienen tienen que tener la capacitación, ¿no? Suficiente como para poder hacer un buen abordaje, tal como lo está diciendo. Y en ese sentido, no veríamos mal en todo caso, porque tú sabes que hoy en día están surgiendo nuevos, no sé cómo decírtelo, porque no sé si nuevas profesiones, no, pero sí nuevos estudios, ¿no? O de creación de nuevos estudios que se están haciendo ahora y Carrera, tal que, vez. y que a veces pues, son criticados porque dice que, que hacen como que son unos profesionales a todo dar cuando en realidad no tienen todas las capacidades necesarias, ¿no? Las competencias necesarias. Y eso lo he escuchado de varios profesionales que se quejan de eso, de que abordan, o sea, el lugar que debería ser ocupado por una profesional. Eso es lo que he escuchado también, ¿no? Como una intrusión, algo así, ¿no? Como una especie de intrusión.
Eso es lo que he escuchado a manera de queja, a veces, y bueno, algunos defienden eso, porque claro, obviamente una persona, por ejemplo, de cuidados, tiene estudios técnicos nada más, y sin embargo puede hacer su trabajo excelente, ¿no? O sea, eso también, a ver, ¿cuál sería tu comentario respuestas a esas inquietudes? Ok, Luigi, mira, en el transcurso de la evolución académica y educativa, se van Ujú. por las necesidades, se van creando nuevos espacios de estudio y muchas Sí, pues. carreras técnicas Ujú. que antes eran empíricas y antes Ajá, esta gente hacía el trabajo desde el empirismo, la práctica y la vida cotidiana sin así es. tener una formación. Sí, pues. En todos los ámbitos, Luis, y eso en todos los ámbitos en los que nos movamos, sí van a existir en algún momento algunos individuos que con el solo hecho de que conocen un pedacito de la Sí, historia, se apropian de ella y se autonombran sí, sí, profesionales. Tú vas a sí, ser profesional cuando ejerzas y tengas las capacidades, las competencias y el reconocimiento. Mientras no tengas esos roles en tu, ahí sí que en tu acervo de vida, de educación y cultura, tú puedes ser alguien practicante de un proceso, más no profesional, porque al final lo profesional te lo da justo tu profesión para la que te preparaste, pero claro. lamentablemente, Luigi, y aquí es algo que pues quiero ser abogado del diablo y quiero expresar lo que al final vivimos, somos tan pocos conocedores del ámbito. Ahora sí se fue tu audio, eso no fui yo. Sí, es algo bien. Profesionales en y los hemos tenido cercanos cuando en realidad solamente es una persona técnica que ha venido a querer mover un rol y ha venido a ocupar un espacio que hoy por hoy no hay quien más lo ocupe y por lo tanto Ah, desempeñan muchas actividades, pero aunque tú desempeñes, y te lo digo, lo voy a decir en mi mundo para no meterme a tocar susceptibilidades de nadie, pero claro, alguien puede ejercer con toda la buena fe y la práctica lo mejor de la medicina, pero si no tiene un colegiado activo, si no tiene un reconocimiento de un colegio de profesionales, genera una acción ilegal, genera una parte en la que puede caer en una situación de índole penal por mala práctica, ya que nadie más que claro. el personal de salud puede prescribir, puede recetar, puede hacer este tipo de acciones porque en el ámbito legal nadie más tiene esa facultad de hacerlo en base a la profesionalización que se tuvo por el conocimiento, capacitación y todo. Entonces, sí es preocupante y aquí entra un valor muy importante, Luis, entra un valor fundamental y lo es la ética, porque Ah, ahí está. si tú eres ético y yo vuelvo y repito como en todas mis intervenciones, yo reconozco mis limitantes de trabajo, yo busco Claro. al más experto en el tema y yo me fortalezco para Ah, dar lo mejor buscando integrar un equipo, pero yo estoy súper acostumbrada a trabajar en equipo. Sin embargo, me encuentro muchas veces con personal no capacitado, no formado, que obvia la parte del profesional de salud que genera acciones y que, como aprendió a mover, a decir, ocupa el lugar de un médico, de un fisiatra, de un fisioterapista, de un ahí geriatra, está. cuando Ahí en está. realidad no tiene esas calidades a nivel profesional. Claro. Entonces, yo sí considero, Luis, que si tú vas a querer dar acciones en un equipo de tipo profesional, prepárate. Pero si no lo Ajá. haces, te estás exponiendo Aquí. a usurpar calidad
Y eso en claro, cualquier país del mundo es de índole penal. Estamos haciendo claro, un acto de mala práctica y estamos poniendo en lugar de beneficio en riesgo la vida de la persona mayor porque lo claro, estamos exponiendo a solo un punto de vista y no tener todas las aristas que tu formación claro. profesional te da para poder hacer la mejor intervención. Entonces yo pienso que en esa línea te cerraría mi comentario de que acá Sí, vamos a apelar al técnico que se prepara, pero que tenga la plena conciencia que por mucho que eleve su nivel de cursos y todo, en su actuar, que es lo que tú me decías, dentro del equipo de abordaje de personas mayores, siempre va a ser su rol de técnico. Nunca lo va a subir a un nivel profesional por muchas especializaciones que como técnico claro. realice. ¿Sí? Ah, sí. Claro, eso era una cuestión que dicen que hoy están apareciendo ciertos títulos, no sé, que aparecen ahí capacitados en esto, auxiliar de esto, y no sé, salen tantos que ya se han multiplicado, seguramente tú no has visto, ¿no? Que ahora, entonces los interventores, los tipos de intervenciones han aumentado. Y eso genera algunas inquietudes en algunos profesionales, ¿sí? Porque incluso llegan a, como tú acabas de decirlo, llegan a ocupar una plaza que debería ser de un profesional. Eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Con los riesgos de que no se haga tampoco un trabajo adecuado. Y ese es el problema. Así, bueno, bueno, en ese caso sí. Eh, a ver, ante... Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, pero de todas maneras, creo que ha sido un tema muy importante que es necesario abordar. Y como yo digo siempre, una persona que no sea gerontólogo pero que sea una persona culta, que ha leído, que o está formado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las personas pueden aprender solos incluso, pero lo que no pueden hacer es entrar a ocupar plaza que corresponde a un profesional capacitado para las cuestiones prácticas, o sea, lo que es la intervención. Eso es lo que no puede hacer. ¿No? Porque tú puedes conceptualizar muy bien, puedes teorizar muy bien, todo lo que tú quieras, pero si no estás capacitada para intervenir, no puedes hacerlo simplemente, ¿no? Eso es así. Sí, Luigi, definitivamente Mm, tú puedes tener todo el conocimiento. Y vámonos al ejemplo tuyo. O sea, claro, tú tienes ah, mucho conocimiento gerontológico, tú tienes claro, tienes mucha lectura, tú tienes publicaciones, tú tienes, pero a la claro. hora de intervenir, tú no puedes intervenir Yo no puedo intervenir, bajo ningún lógico. punto de vista Claro, en porque ninguno de los sería procesos. un Tú intruso, un intruso. exactamente, porque Claro, no es claro, parte de tu formación profesional. exactamente. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de cuando hablas del tema Sí, de la profesión de la podología, por ejemplo, dentro del miembro. sí, Bueno, sí, va a poder ser el profesional que nos ayude en cuidado de pies, en claro. verificar calzado, en ver marcha. Pero hablar de gerontología es mucho más que la Sí, movilidad, que claro está, el movernos es fundamental para todo lo demás que hacemos en la gerontología. Entonces, sí va a ser un profesional importante, sí va a ser un claro. profesional que nos va a marcar el ritmo de la autonomía, de la integración, de la funcionalidad, pero para integrar todo lo que implica en un plan de vida de una persona mayor, pues sí tendríamos que haber muchos más actores en juego para lograr las metas de la mejor manera, porque todos nos complementamos, Luis. Y en la medida que Así es. entendamos que somos complemento y que debemos trabajar en equipo y que aprendamos a trabajar en equipo, en esa medida que logremos hacerlo, Luigi, ahí
es donde vamos a brindar el mejor servicio, las mejores Sí, condiciones y vamos a ir teniendo mayor longevidad plena, feliz, integrada y participativa. sí, pues así es, eso es cierto. Así que eso yo quise transmitir hoy día, la inquietud de algunos profesionales cuando se preocupaban porque veían que de lo que ellos creían que no tenía la experiencia o la capacitación adecuada para terminan entrando prácticamente como intrusos, ¿no? Y me parece que hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Es algo serio también. Y sobre todo porque estamos hablando ya, cuando uno habla de la intervención, estás hablando de algo serio. Ya tú estás ya queriendo hacer terapias o cosas que por ahí salen los gerontochamanes y no sé qué tanta cosa. No, la verdad que yo tengo muchas dudas con respecto a ese tipo de cosas, ¿ah? No me convence. Yo siempre voy a estar del lado de la parte científica, definitivamente. Lo que es probado, lo que es comprobado, ya, eso es lo que a mí me interesa. Bien, entonces nos despedimos, entonces, Karina, y espero muy pronto, porque ya en enero ya tenemos, bueno, en enero volvemos a las actividades de vanguardia gerontológica porque me parece que ya para ir ya organizando ya lo que va a ser el próximo año, yo creo que este año que está terminando ha sido excelente. La calidad de las exposiciones de este año han sido de un nivel increíble. Yo creo que eso sí, sin duda alguna, y vamos a seguir así, vamos a seguir avanzando contigo, con el equipo. Entonces nos despedimos. Felices fiestas, bendiciones. Gracias, Igualmente, Luis. sí, pero mañana nos saludamos nuevamente.